bienvenidos a una edición más de nuestras charlas Partum. Recuerden que estamos platicando en esta edición especial con mujeres que nos inspiran. Y bueno, pues como estamos al final ya de nuestra edición Head Impact Mujeres que Inspiran, les agradecemos a todos los que nos están escuchando a través de nuestro canal de YouTube, a todos aquellos que nos siguen a través de Facebook y a los que además nos están escuchando en nuestro formato podcast. Recuerden que hemos estado hablando durante estos meses con mujeres increíbles sobre liderazgo, negocios, transformación y sobre impacto. Y el día de hoy estoy muy feliz de poder presentarles a nuestra invitada, que además con ella vamos a cerrar con broche de oro esta edición especial. Gracias por acompañarnos y gracias por estar aquí. Bienvenidos. Muchas gracias. Como les comentaba, hoy tenemos el cierre con broche de oro de nuestra edición especial de Mujeres que Inspiran y vamos a platicar sobre mujer y patrimonio. Vamos a tener una conversación sobre la capacidad de la mujer como creadora de riqueza y riqueza no solamente material. Y para esto tenemos una invitada maravillosa que yo estoy feliz de que esté acompañándolos el día de hoy y gracias y bienvenida Bere Rangel. Bere Rangel es socio director para México de Latin America Invest Corp. Ella, les platico un poco, es empresaria e inversionista mexicana. Es además socio, como les comenté, socio director para México de la firma internacional Latin America Invest Corp, que es una plataforma global de soluciones integrales de inversión y negocios que gestiona más de 3.5 billones de dólares en activos. Ella además promueve e impulsa el liderazgo femenino en el ámbito de los negocios y en el sector financiero. Además, lidera un fondo de 50 millones de dólares llamado ProPyme Mujeres Alfa, que es una hermosura, el cual invierte en empresas cuya dirección esté en manos de mujeres. Es además vicepresidenta de la Organización de Mujeres en Comercio Internacional para el Capítulo México. Es miembro de Mujeres Invirtiendo en Capital Privado y Mujeres en Finanzas. Ha participado en innumerables foros, siendo reconocida por Forbes como una de las mujeres más poderosas de México, además de que es vicepresidenta de negocios internacionales en la Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmex, en el capítulo Ciudad de México, donde fomenta la creación de empresas globales entre las nuevas generaciones de empresarios. Bere es una mujer inspiradora, es una mujer tenaz, es una mujer hermosa y de una belleza del ser maravillosa. Yo le agradezco infinitamente que esté con nosotros el día de hoy. Bere, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación y bienvenida a Partum. Muchas gracias, Tania, por esta invitación tan importante. Para mí es un placer poderme sumar a esta iniciativa que estás buscando que impacte la vida de muchas personas. Y por eso para mí es importante también estar aquí y me siento privilegiada, la verdad, de que puedas hacer esta invitación a mi persona y sobre todo para algo muy importante, el cierre de esta edición que tú estás haciendo. Gracias, Bere. Pues yo estoy encantada de que estés aquí. Yo te lo decía fuera del aire, además de ser una mujer maravillosa y que has creado un legado hermoso, te admiramos y es un privilegio poder platicar contigo el día de hoy y además de un tema tan
bien importante y que poco se habla en diversos foros y que es tan relevante que como mujeres empecemos a ser conscientes y de empezar a hablar mucho más de lo que significa ser mujer y el patrimonio y esa capacidad que todos los seres tenemos, pero las mujeres aún más, de crear riqueza y riqueza en todos los ámbitos, porque platicábamos hace un momento, la riqueza no solamente es material, habla de prosperidad, habla de bienestar y claramente habla también de patrimonio. Bere, pues, ¿qué te parece si empezamos a conversar? Me parece genial. Maravilloso, platícanos. ¿Quién es Bere Rangel? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles han sido sus pasiones? Y a Bere, ¿qué la inspira? Bueno, esta es una pregunta muy interesante. Quiero comentarte, mi nombre es Abigail Berenice, mi nombre completo de alguna forma. Uh-huh. Entonces, Abigail es un nombre hebreo que significa fuente de alegría. Ay, y Berenice es griego que significa portadora de victoria. Para mí, el significado de los nombres es muy importante porque de alguna manera acompaña a quien tú eres, claro, o la misión por la cual tú estás aquí en este mundo. Entonces, en efecto, para mí, me veía hace unos días en unas fotos, uh-huh, y con esa sonrisa y decía, sí, en verdad que creo que de verdad Dios me envió a este mundo para ser una fuente de alegría o la alegría del Padre, uh-huh, por ser hebreo, y eso me ha permitido de verdad que poder dar acompañamiento a personas que en cierto momento de su vida se han sentido ya no poder. ¡Qué maravilla! Y de alguna forma portadora de victoria, como lo acabas de decir, porque si bien, bueno, por ahí en la revista Forbes me subió a esta charla de mujeres poderosas, creo que tengo una misión de vida muy importante, no solamente para poder invertir en empresas dirigidas por mujeres, sino para hacer ese trabajo que se requiere a nivel social, de poder invertir en empresas que van a generar una fuente de empleo, una fuente de ingreso a tantos hogares que en este momento están precisando de poder tener una economía que les ayude a sortear pues lo que estamos viviendo en este contexto de pandemia. Claro. Bere, platícanos cuáles son tus sueños, cuáles han sido tus sueños, tus pasiones, qué es lo que te inspira. Pues la verdad es que mis sueños, desde que tenía 15 años, uh-huh, yo recuerdo que uno de mis sueños era viajar y poder brindar conferencias al mundo. Entonces, de alguna forma, esto se me está dando sin que yo lo haya querido así. Estamos teniendo esta oportunidad ahora mismo, de alguna forma. Uh-huh. No estamos teniendo que tomar un avión y pararnos en algún escenario, sino que a través de plataformas como estas, pues creo que podemos llegar a muchas personas y eso hay que aprovechar. ¡Qué hermosura! que además eres una mujer inspiradora, maravillosa. Ahorita van los que nos están escuchando, ahorita platicaremos mucho más de todo lo que hace Bere y todo lo que ha creado alrededor y cómo el tema de apoyar a la mujer para que sea pro empresa, para que sea pro creación de riqueza, que eso es una maravilla. Arranquemos a platicar, ¿te parece bien?
Hemos hablado que todos tenemos la capacidad de generar riqueza, y no solamente riqueza en el plano material, sino en diversos ámbitos. Estamos hablando de generación de bienestar, incluso generación de patrimonio también. ¿Cómo tú en tu experiencia has visto que vive esta capacidad la mujer? Bueno, es una pregunta muy interesante. ¿Cómo la mujer puede generar esta riqueza o este patrimonio? Hemos escuchado últimamente que ha crecido o aumentado la ola de personas que están queriendo de alguna forma apoyar más la cultura del ahorro, la cultura de la prevención. Claro. Pues creo que es una característica que nosotras como mujeres naturalmente tenemos, claro, ¿no? El de poder ser precavidas, el de poder tener cierto ahorro y de alguna manera, pues, de ahí comenzar a tener este patrimonio en sí. Es bien curioso llamarlo patrimonio porque patri es de un término latín que significa padre. Entonces es masculina la pregunta, ¿no? Bueno, y no quiero desviarme, pero la forma en la cual nosotras de alguna manera generamos riqueza, como lo decíamos, no solamente es algo material, porque la mujer tiene riqueza natural. O sea, desde el momento en que somos creadas con la capacidad de poder formar vida dentro de nosotras, desde ahí estamos hablando de cierta característica de riqueza. Riqueza física, riqueza de salud, riqueza mental, para poder dar a luz a un nuevo ser. Luego de ahí, pues esta capacidad también que tenemos de poder de alguna manera ser administradoras. Algo se nos a nuestra cultura se nos ha dado esta confianza de poder ser quienes llevan el gasto en el hogar, de ser quienes toman las decisiones de compra, ¿no? En muchos casos, bueno, si vivimos solas, pues de igual forma tenemos que saber reconocer hasta dónde está nuestra capacidad de poder hacer ciertos gastos, ¿no? Entonces íbamos de igual manera buscando el poder tener un objetivo que nos permita comprar una casa, un auto o salir de vacaciones, qué sé yo. Entonces, desde ahí comienza el tener un objetivo patrimonial. La ropa, los accesorios, ¿no? Que es lo que vamos a utilizar y bueno, que sabemos que vivimos en un mundo de consumismo, pero de alguna forma lo que buscamos al momento de adquirir algo es siempre pensando si eso es lo más conveniente a nuestro bolsillo, ¿no? Por eso desde ahí yo creo que considero que se viene, que vamos construyendo riqueza, que vamos construyendo un patrimonio. Qué maravilla. Tú nos comentabas antes que la generación de riqueza o esta capacidad de generar riqueza tiene mucho que ver también con la capacidad de ser buenos administradores. Esto en la mujer de alguna manera pues es una capacidad que como creadoras de vida de alguna forma la tenemos. Sí, así es.
vamos teniendo nuestros ritmos, Claro. vamos teniendo nuestras medidas, nuestras precauciones. Uh-huh. Entonces, creo que la riqueza que construimos parte desde ahí, parte desde una buena administración de los recursos. Qué maravilla. Y en ese sentido, porque a veces no somos conscientes de ello, Bere, lo hacemos, es una capacidad que no desarrollamos a veces de manera consciente, como siendo mujeres o en general. Bueno, en una empresa la administración es uno de los grandes pilares en la gestión empresarial, pero hablemos un poco sobre la mujer. Yo como mujer, ¿cómo hago consciente esa capacidad de administración para que de alguna manera pueda empezar a generar riqueza o patrimonio de manera mucho más consciente? Hemos visto ahorita lo que se está buscando es tener a más mujeres uh-huh. en los consejos de administración de las empresas. Exacto. ¿No? Que haya más mujeres en liderazgo. De alguna forma, yo creo que esto es por eso importante y que por eso las estadísticas dicen que tener mujeres en puestos de liderazgo o empresas dirigidas por mujeres arrojan muchísimo mejores resultados, porque tenemos esa naturaleza nata de administrar, ¿no? Entonces, en esa cultura previsora que tenemos, porque hay un pasaje a mí que me encanta, que es el de la mujer virtuosa, precisamente habla de una mujer que dice, bueno, se va a venir un tiempo de frío, pues me voy a preparar para el tiempo de frío. No sé, la misma estadística que a lo mejor te puede dar una funeraria, ¿no? ¿Quiénes son las que normalmente se adelantan a poder adquirir un paquete funerario? No sé, sino las mujeres en este caso. Y así podemos mirar algún otro tipo de enseñanzas en el cual podemos conocer a otras mujeres, por ejemplo, que en este momento sortearon mejor el tema de la pandemia. Hay mujeres que son presidentas. Angela Merkel, la verdad es que yo admiro muchísimo a Angela Merkel, que ha sido una de las mujeres a nivel de presidencia que pudieron sortear muchísimo mejor la pandemia. Claro. ¿Por qué? Porque hubo una cuestión previsoria para poder aminorar los riesgos que dejaban pues precisamente esta enfermedad, ¿no? Y por eso Alemania fue uno de los países que tuvo menor índice de contagios y también pues, de muertes. Yo creo que ese es un ejemplo muy claro de la capacidad de administración y de previsión de la mujer. Y voy a retomar lo que platicabas hace un momento, Bere, hablando de patrimonio. Que patrimonio, como decías, es un término que se escucha masculino. En ese sentido, ¿cuál sería la voz femenina del patrimonio? ¿Cómo irnos identificando con esa voz? Es curioso, yo también lo busqué. Y realmente, bueno, pues no podría ser matrimonio, ¿no? Pero el femenino de esta palabra es heredad, que heredad de igual manera viene de un término latino, que es heredí, si no mal recuerdo, y que tiene que ver con herencia. O sea, tú sabes, buscando la etimología de la palabra, el origen, todo eso, ya vi que hubo como una mezcla que desvirtuó
O sea, la palabra en sí era herencia y se desvirtuó y se ligó con heredad, una cosa así, porque la heredad en sí es un terreno, ¿no? Es un terreno que al final de cuentas pertenece a una familia. Okay. Entonces, por eso es muy importante lo que, bueno, en algún momento ahí plasmé como un quote que daba un sentido a esta palabra de pertenencia y de libertad, porque yo que más de inversiones en real estate, he visto de verdad todas las bondades que tiene el poder hacer inversiones de este tipo. Ya lo decía alguien por ahí, ¿no? Que la tierra es de quien la trabaja. Claro. Y en efecto, si tú tienes un pedazo de tierra, si tú tienes un terrenito, pues tú puedes construir sobre él lo que te venga en gana, y si eres sabio en la manera en la cual o tienes una buena orientación en lo que quieres desarrollar sobre ese terreno, sobre esa tierra fértil, lo que tú quieras hacer, pues de ahí tienes para comer, generas un ingreso, generas algo que te va a producir. Entonces, por eso para mí, te digo, volviendo a este tipo de pasaje bíblico, veo que la mujer dice que calcula el costo de una tierra, de una propiedad, y la compra, ¿no? Entonces, habla de inversión. Bueno, en la cultura hebrea es mucho el tema de la uva, ¿no? Entonces, pues la capacidad de sembrar, de poder vivir de ese cultivo, la capacidad de poder construir ahí una casa que a lo mejor te va a dar una renta, o algún negocio y te va a dar pues de igual forma ingresos. La verdad es que creo que es algo benéfico y que no va a morir cuando también tú dejes de estar en vida. Eso va a trascender para tu generación si, bueno, también tienes una buena cultura ahí de inversión y de saber precisamente qué rumbo darle a ese patrimonio. Fíjate que algo muy curioso que yo veía con un amigo, amigo, pues su papá, embajador de México toda la vida. Okay. El papá fallece y que, más bien, el papá comienza a tener problemas de salud y dice, y yo me tengo que ocupar entonces de las inversiones que mi papá tenía. Okay. Y de ahí, él, después de trabajar en corporativos, y la verdad es un hombre muy brillante, empezó a meterse en el campo del real estate. Entonces ahorita tiene temas muy, muy importantes en México de real estate, y que eso la verdad es que le da perfecto para seguir viviendo, y que es un negocio que va a seguir por generación. Y de igual manera, bueno, ¿qué te puedo decir? Hay mujeres muy brillantes en real estate también que, bueno, a lo mejor no sé si pueda dar nombres o no, pero tenemos a Gina Díez Barroso, tenemos a María Asunción, ¿no? Que pues fueron mujeres que de alguna manera tuvieron que tomar la batuta de las empresas al fallecer el patriarca. Claro, o al tener ausencia del patriarca, y están en campos de real estate, ¿no? Qué maravilla. Yo creo que justamente ahí está el punto que para inspirar a las mujeres es el que podemos tomar. O sea, es que la mujer
ya tenemos intrínsecamente una capacidad de creación de riqueza. Esa creación de riqueza la vemos en la forma en la que podemos administrar y prever. Y luego yo creo que lo que tú nos acabas de decir, hacer conciencia de que esa creación de riqueza la tenemos que materializar. Y aunque el término patrimonio nos suene casi siempre como muy masculino por la cultura, por la educación incluso que tenemos, entender que esa es lo que tú decías, ese heredad, ese desarrollar esa sabiduría para que en este caso hablamos de la tierra, de un pedazo de tierra, tú de ahí puedas generar yo diría, esta virtud de crear riqueza a partir de ahí, gracias a que tomas decisiones de manera sabia y tomar la batuta de hacerlo. O sea, empezar a hablar de que yo soy una mujer que voy a construir patrimonio para mí, para los míos y para trascender también. Y que empiece a ser un objetivo dentro de nuestra vida, porque no nos lo enseñan, Bere. No, en efecto, no nos lo enseñan y creo que es algo muy importante que nosotros debemos de tener presente. Te voy a dar otro ejemplo rapidísimo de una mujer que su papá adquirió varios terrenos, hizo construcción de casas, de locales y todo eso, y aparte tenían una cadena de pastelería. Entonces, al fallecer papá, el único hijo que tenía fallece también, entonces todo llega a heredársele a ella. Bueno, entonces eso le dio precisamente un sentido de pertenencia y de libertad, porque aparte se casó con un hombre el cual pues no funcionaban como pareja. Entonces ella no estudió una carrera, no se formó profesionalmente, pero esa capacidad de negocio que tiene, pues le dio precisamente esa libertad, ¿no? Y que a lo mejor no tienen muchas mujeres que al casarse sin haber tenido una formación profesional, pues lo que provoca en estas mujeres es decir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a suceder? Mis hijos, ¿cómo voy a salir adelante? Y así. Curiosamente, en 2019 me invitaron a un evento en Panamá donde fue un como curso rápido para inversionistas con enfoque de género. Entonces, al platicar con varias de las emprendedoras, lo que yo pude concentrar de información ahí fue que muchas de ellas comenzaron a emprender porque se divorciaron. Entonces, se divorcian, dicen, ¿y ahora qué voy a hacer de mi vida? Y empezaron a emprender, y otras tantas que ya tenían ese deseo de tener un negocio, pues al involucrarse tanto, al querer estar formando precisamente su negocio, lo que sucedió es que terminaron divorciadas. Entonces, eso es violencia patrimonial, ¿sabes? Sí. O sea, porque al final de cuentas es privación de algo que también como ser humano tenemos derecho. Exacto. A la creatividad, a la libertad de expresión, y para mí fue muy, muy sorprendente de verdad escuchar todos estos testimonios de mujeres que de igual manera no fueron privadas de la libertad, o sea, te estoy diciendo en condición de cárcel, por varias causantes, pero que cuando salen de la cárcel dicen, ¿y ahora cómo comienzo? Claro. ¿Qué hago? Claro. Entonces, de ahí, con lo que supieron hacer en la cárcel,
comenzaron un negocio y de ahí pues viene lo que es la libertad, el sentido de pertenencia, que esto es mío, que nadie me lo va a quitar. Y curiosamente, volviendo nuevamente al tema de patrimonio, el vocablo en masculino, es que el patrimonio es un conjunto de activos y la herencia es precisamente parte del patrimonio. Entonces hay una cuestión, ¿no? Así como existe el yin y el yang, que en todo lo malo hay algo bueno, de igual forma, en el estudio antroposófico dice que la lemniscata, que es el signo de infinito, dice que ni el hombre es sin la mujer, ni la mujer es sin el hombre. Entonces, sí que tenemos una conexión, sí que va de la mano todos estos términos, y no es hablar solamente de empoderamiento femenino, que bueno, ya también mucho se nos ha dicho de que quién te da el poder y todo eso. Pero sí es, yo creo que una cuestión del ser humano. Claro. Y perdóname, a lo mejor me escucho muy religiosa, pero hay una parte en la Biblia que dice que Dios nos da la capacidad de generar riqueza y no solamente hace una atribución al hombre o a la mujer. Esto es para ambos. Nos da la capacidad de poder generar riqueza a los dos. Tenemos la capacidad de generar riqueza y va mucho más allá de la propia característica, lo voy a decir así, física, ¿no? Es claramente que hay algo más allá que nos ayuda a crear en donde estamos, crear riqueza, crear bienestar, crear ideas, crear empresas. Claro, tenemos la capacidad de innovación. Claro. Y una imagen muy clara. Yo admiro mucho a Gina Díaz Barroso. Claro. Entonces, ella en sus conferencias nos hace la ilustración de que esa misma oportunidad viene desde el nacimiento. O sea, nacemos con las mismas capacidades. Entonces, a veces no permean como deben de permear porque la misma sociedad, el entorno en donde vivimos, nuestro ecosistema, pues no es lo que nos permite tal vez desarrollarnos con las mismas capacidades unos a otros, ¿no? Tanto a hombres como mujeres nos suele pasar. Totalmente. Bere, yo quiero retomar estos dos términos que comentaste un momento, que son hermosos, que hablan de pertenencia y libertad. Y sí que es verdad que una mujer que ha construido algún patrimonio o que de alguna manera se sabe que tiene la capacidad para crear, primero crear bienestar en su entorno, en su familia, en sus hijos, y después crear riqueza material y de algún otro tipo, sí que es verdad que esto nos da cierta pertenencia y libertad, y además nos permite mirarnos, yo no sé si es la palabra adecuada, pero mirarnos o ponernos en esa posición de autoconfianza. Por eso es que estamos platicando este tema el día de hoy, porque es bien importante hacer conciencia como mujer de que el patrimonio no solamente o la generación de riqueza no solamente en la mujer se ve en lo material, sino que es lo que además crea en mí, que permite hacia adelante pues aportar a otros. Sí, así es. Creo que tenemos muchas vivencias, las cuales precisamente vienen apoyando a otras personas. Yo soy alguien que considera que lo que nos sucede en la vida siempre va a beneficiar a alguien más. Entonces, lo que tú estés pasando en este momento tiene un propósito, tiene una razón de ser.
y lo que tú estás viviendo en este momento no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. Y esa es la capacidad de crear riqueza, porque mira, hay gente que simplemente no suma, que no aporta, y la mayoría de las veces tenemos que apartarnos del 97% de las personas, ¿no? Discutí hace unos días con un amigo acerca de las tribus. Okay. O sea, las tribus, pues, precisamente nos dan ese sentido de pertenencia. ¿Por qué se forman? Porque es un grupo de personas que piensan como tú o que tienen los mismos problemas o tienen cosas en común. Y de ahí, pues, se va haciendo grande la tribu, ¿no? Porque comparten. Entonces, de igual forma, nosotros tenemos nuestro ecosistema de riqueza a partir de poder generar precisamente incluir todo eso que nos va a traer un conocimiento que nos permita tener bienestar. Porque la riqueza no nada más está atribuida a una cuestión material, ¿no? Debemos de tener riqueza espiritual, claro, ¿no? Debemos de tener riqueza física, riqueza mental, ¿no? Y todo eso pues nos trae prosperidad. Claro. Y ese es un sentido de pertenencia y de libertad. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres y hombres también que pues desafortunadamente al convivir con personas que son tóxicas en su entorno, pues eso es lo que les va a generar, ¿no? Les va a robar toda la energía que tienen y que muchas veces pues no tienen esa capacidad de innovación porque están más enfocados en poder buscar cómo salir del dominio de cierta persona, ¿no? Y esto no nada más va a una clase social, eso se da en todos los niveles, o sea, amigas que, por ejemplo, pues son millonarias, pero que el marido les congeló la cuenta porque es un celoso de primera, porque se enojó y le dijo, bueno, ya tú no vales, tú no me sirves, que estaban esperando casarse y tenerla como una muñeca, y que de repente pues, simplemente se casaron porque le convenía a la otra familia y juntar las fortunas y entonces de ahí hacer algo pues, no muchísimo más grande, pero que al final eso no aportó riqueza a su vida, sino que la empobreció porque viven en una jaula de oro, ¿no? Entonces, por eso ese sentido de libertad y que hoy en día, pues, aunque no se habla mucho del tema, o sea, tenemos el caso de otra mujer muy rica en nuestro país, bueno, millonaria en nuestro país, que tuvo su matrimonio, se divorciaron y que fue al final la dejó con una mano adelante y la otra atrás, y a las hijas ni siquiera, este hombre ya falleció y a las hijas ni siquiera les dejó parte de la herencia, o sea, la dejó sola. ¿Y cuántos casos de mujeres, te digo, a lo mejor en la base de la pirámide, están en la misma situación? Mujeres que se casaron, que no terminaron sus estudios, que se dedicaron totalmente al hogar y que al final de cuentas el marido se separan, porque no es de que las deje o algo así, pues ni que fuéramos objetos, ¿no? O sea, claro, que simplemente dejaron de tener esa convivencia matrimonial o de pareja, y que el hombre dijo, ya no me voy a hacer responsable de mis hijos. Entonces, dejan a esta mujer
en una situación muy vulnerable. Claro. Dejan a la mujer en una situación. Entonces, por eso es importante que como mujeres no, también nosotras mismas no nos victimicemos, Claro. porque llega a suceder también esta situación, nos victimizamos y entonces decidimos o permitimos que la otra persona decida sobre nosotros. Claro. Y por eso es muy importante las asesorías legales y toda esta planificación que debemos de tener para que no nos suceda. Siempre previsorias, porque de verdad uno se casa enamorada y bueno, Claro. no sabe lo que puede pasar. Y también fíjate que me ha tocado que tengo amigas que son empresarias y que de repente pues llega a ser muy cansado el tema de empresa, ¿no? El camino de un empresario, de un director de empresa ya a cierto nivel o de alto ejecutivo, comienza a ser muy solitario, Claro. ¿no? Y hay amigas que me han dicho, es que mejor me caso y que me mantenga mi marido. No, eso es creo que algo garrafal que podemos pensar, ¿no? Porque la vida no está comprada, es efímera y creo que esta pandemia nos lo vino a demostrar, ¿no? Tengo el caso de una conocida, por ejemplo, que ella de igual manera, el marido era quien llevaba la batuta del negocio. Se enferma de COVID y su nivel de oxigenación es 60, así es que cuando reaccionan y van al hospital lo entuban y fallece casi instantáneamente. Esta mujer decía, no, yo no me siento capaz de poder llevar adelante la empresa, no quiero saber ahorita nada de eso y que no sé qué, o sea, y ni siquiera habían hecho esa planificación de la empresa. Entonces los mismos socios pues fueron los que la alentaron a decirle, oye, pues sí, tú tienes que seguirle, tú tienes que echarle ganas, o sea, y fue una decisión que tuvo que tomar de inmediato, que no hubo un momento para un duelo, o sea, instantáneo, ella y la hija tuvieron que pues tomar el control de la empresa de un día a otro y es algo, te digo, que como mujeres sí tenemos que prever, sí tenemos que tener en cuenta. De acuerdo. Fíjate, Veré, que lo acabas de decir muy bien y yo creo que para hacer conciencia como mujer, siempre la mujer, y yo creo que históricamente sufre de este valor patrimonial y no somos conscientes. Y además de que no somos conscientes, poco se habla de ello. Los ejemplos que tú nos acabas de dar son ejemplos del día a día. ¿Cuántas mujeres no escuchamos pues historias de vida que por supuesto que salen adelante por lo que ya hablamos, esta capacidad de creación que tenemos la mujer y de dar bienestar a los suyos, a su hogar, de crear a su alrededor este bienestar? Sin embargo, siempre nos llega de sorpresa o nos llega tomando decisiones, lo que bien comentaste también, cuando estás en un momento en donde ya no tienes hacia dónde moverte y las circunstancias de alguna manera te están llevando a eso. Entonces, el tener este espacio de platicar contigo sobre esto, uno de lo que tú nos comentaste, no nos victimicemos, tenemos la capacidad y en la manera de que seamos previsoras de eso, podemos generarnos una mejor vida. Sí, o sea, te voy a dar rapidísimo el ejemplo de otra mujer que ella y su esposo tenían ahí unas farmacias. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A los dos les da COVID, ¿no? Entonces, igual, fallece el marido, pero todas las cuentas bancarias estaban a nombre de él. Claro. ¿Qué fue lo que pasó? Y no dejó beneficiarios. Ay, no, bloqueabas las cuentas.
las cuentas bloqueadas, exactamente, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante que como mujeres precisamente sí tengamos esta cultura de prevención patrimonial, porque la vida es efímera. No podemos confiar, inclusive para nosotras mismas, qué es lo que vamos a dejarle a nuestros hijos. O sea, el poder adquirir a lo mejor un plan un seguro de vida, un seguro de educación, un fideicomiso, ¿no? Un plan de pensión también, que ese es otro tema relevantísimo en la mujer. Cuando se pasa pues, vamos hacia la vida adulta, ¿qué voy a hacer en ese momento para no estar vulnerable, independientemente de mi entorno, de mi familia, de mis hijos, de mi esposo? No nos visualizamos la mayoría de veces en esas circunstancias. Sí, en efecto, ¿no? Entonces, la verdad es que como dicen por ahí, uno propone, pero Dios dispone. Así que es importante que desde la niñez, ahora si a ti no te lo enseñaron, o sea, nunca es tarde. Creo que nunca es tarde para poder empezar, y que desde la niñez, ahorita que hay oportunidad de hacer esta escuela en casa, una de las cosas que yo veo que circula mucho por internet es que dicen, ¿no? ¿Y qué te hubiera gustado aprender en la escuela? Y no sé qué, pues, enséñale a tu hija, a tu hijo, que este es un momento muy importante en el cual debemos de tener una cultura de prevención financiera, porque pues imagínate también, no hay salud, no hay esta capacidad de innovar, porque pues obviamente todo eso te consume energía. No hay capacidad de crear, porque o te ocupas de tu enfermo o sales a atender alguna reunión de trabajo, cosas así. Y que bueno, que gracias a la tecnología, pues, ¿qué es lo que está pasando? Ya no hay tanta necesidad de salir de casa. Entonces podemos crear nuestro entorno, nuestro ecosistema de riqueza, poder pasar una tarde haciendo ejercicios juntos. O sea, para mí es maravilloso cuando hago con mi hija yoga juntas, porque eso aparte como que nos une muchísimo más. Cuando tengo la oportunidad de llevarla con alguna amiga y va escuchando de lo que esta amiga vive también, porque son experiencias que a ella se le van quedando y que la van enriqueciendo. Entonces, por eso digo, la riqueza no está supeditada a una cosa que nada más tenga que ver con dinero. Es sabiduría de vida. Ay, qué hermosura. Esa es una belleza, claro que sí. Es sabiduría de vida. ¡Wow! Es una belleza. Tienes toda la razón, Bere. ¿Qué te parece si platicamos un poco más o entramos más en platicar en términos de inversión? Porque hemos hablado mucho y afortunadamente hemos avanzado mucho en la parte de liderazgo femenino, tanto en las empresas, en el sector empresarial, como incluso en el emprendedurismo. Cada vez más mujeres estamos emprendiendo, me incluyo ahí, y que lo tenemos como un plan de vida de alguna manera, y se han ganado muchos espacios cada vez más, ¿no? Y eso está permitiendo que más mujeres inviertan también o busquen opciones de inversión, o empecemos a hablar más de cómo manejar tus finanzas, o lo que tú platicabas hace un momento, en dónde invertir. Eso, el que empecemos a hablar y que existan esos espacios, claramente nos beneficia a todos, ¿no? Y como mujeres más, porque hay mujeres que van avanzando en el camino y que ese camino nos los empiezan a abrir también. En tu experiencia, en términos de inversión, ¿cómo podemos seguir construyendo estos caminos? Sí, claro, en el sector, pero también en lo individual. Sí, por supuesto. Mira, la inversión, de igual manera, no nada más se da en un término material.
Creo que de alguna forma en esta vida todos somos inversionistas, porque en el momento en el cual tú inviertes tiempo, el tiempo es un recurso que pues dependiendo de cómo lo utilices, ¿no? Te va a producir. Invertimos esfuerzo, ¿no? En las cosas que estamos haciendo, como lo dices, estoy emprendiendo y le estoy poniendo todo el empeño para que este proyecto, o sea, creo que nadie emprende con el fin de fracasar, ¿no? Sino que buscamos al contrario, ¿no? Que esto produzca, que esto nos permita poder obtener al final, sino pues un negocio millonario, pero sí algo que nos permita tener estabilidad como personas, ¿no? Claro. Que nos permita cubrir necesidades básicas, y si se puede más, pues qué mejor. Entonces, a ver, ya hablando de opciones de inversión, aquí hay dos campos muy importantes, que es el poder invertir o empezar precisamente a emprender adquiriendo acciones de empresas a través de una casa de bolsa. Ahorita ya hay muchas plataformas que de igual manera te permiten comprar acciones, ¿no? Desde tu teléfono celular y todo eso. Pero es muy importante, yo creo, en esta parte, poder tener asesoría, porque hay gente que de verdad no termina de entender cómo funciona el mercado. Y lo otro es el poder también tener esta capacidad de tener una inversión en una empresa como tal, donde te da un poquito más de rendimiento, y eso se le llama capital privado. Okay. Entonces, ¿por qué? Porque lo que haces es asociarte con otros empresarios y de alguna manera aportarles un recurso que no solamente, o sea, tú tienes una participación accionaria, sino que también puedes tener una participación dentro de la empresa, agregando valor del conocimiento del mercado, ¿no? O de la propia administración del negocio. Entonces, como te decía, hay muchas plataformas. No necesitamos grandes capitales el día de hoy para poder invertir. Justamente ayer alguien me hablaba de su plataforma y en una empresa que en este momento yo sé que va a tener muchísimo futuro, y que la inversión mínima es de 5,000 pesos. ¡Qué maravilla! Entonces es una empresa que yo, por ejemplo, le veo mucho futuro, que conozco desde hace varios años, y que digo, wow, o sea, está súper bien el rendimiento que van a... Entonces, eso se le llama diversificación del patrimonio, ¿no? Y no poner, como lo hemos escuchado ahí, términos muy trillados, poner todos los huevos en una sola canasta. Entonces, inversiones, te digo, en bolsa, creo que es muy importante tener inversiones en el mercado en economía real, como le decimos nosotros aquí en la compañía, que es precisamente poder invertir en capital privado, y tener inversiones real estate, ¿no? Inversiones inmobiliarias, porque de alguna manera vas sorteando los riesgos que pueden haber en el ámbito político, claro, ¿no? Porque eso hay que mirar. Lo político, lo social, lo económico, y también pues ahorita ya hasta pues de salud, ¿no? Porque lo que nos pasó con la
pandemia pues no tenía nada que ver con una cosa u otra, pues simplemente es un tema de salud, que lo que te decía, al faltar salud, pues bueno, ya comienzan a haber temas. Sí, no hay capacidad de creación, lo que decías. Sí, exactamente. O sea, por ejemplo, no es lo mismo invertir en este momento en un certificado de tesorería mexicano que te está dando el 4%, a que esa misma inversión la tengas en dólares, ¿no? Y no es lo mismo, la verdad, también tener una inversión de 5,000 pesos en una empresa que pues está sujeta a los riesgos del mercado, que lo tengas, te digo, a lo mejor en una casa de bolsa con un portafolio muchísimo más diversificado en acciones de otras compañías. Claro. Eso es muy importante también tomar en cuenta. Para eso, bueno, pues están los asesores patrimoniales. Y también, ojo, porque no todo el que te dice es que invierte, no te está hablando realmente de inversión, no realmente te están queriendo vender seguros de vida o seguros de otro estilo. Sí, no todo lo que tiene la palabra inversión realmente lo es. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, y para ello creo que ahorita Internet está dándonos demasiada información que puede ser útil, pero también hay mucha información inútil y que nos confunde más que darnos claridad del asunto. ¿Qué es lo que platicábamos también hace un momento antes del aire? Que hay tanta información que luego se dispersa y cuesta mucho trabajo saber a quién le pones atención o qué es verídico. Por eso es tan importante acercarse a profesionales cuando estamos hablando de inversiones. Sí, por supuesto, o sea, y lo que te decía, ¿no? Ha pasado inclusive que a profesionales les llegan a decir, bueno, es que acá estamos dando el rendimiento de, no sé, 20 y tantos %, y tú dices, no, eso no es cierto, ¿no? O sea, cuando tú escuches cantidades súper infladas de rendimiento, yo creo que hay que tener muchísimo cuidado, muchísima precaución, porque de verdad que ahorita la tasa del mercado sí está bastante moderada en ese sentido, y que por eso les digo, hay que conocer la diferencia entre inversión en una casa de bolsa y una inversión en capital privado, que obviamente las tasas varían bastante, y todo eso sí va en función del mercado. O sea, cuando te digan que te van a dar por un pagaré un porcentaje del 20%, pues la verdad es que yo ahí entro en duda y mejor consulto directamente en el banco, porque no todo lo que diga ahí de que sí, tal banco te va a estar dando tal rendimiento, pues no es. Claro. Hay que crear también esa inteligencia para invertir. Entonces, es parte de la capacidad que tenemos que desarrollar y de la experiencia que tenemos que empezar a tener, ¿no? Que además es nuestra responsabilidad, Bere. Yo creo que a veces entregamos la responsabilidad de la gestión de nuestras inversiones a nuestros asesores, pero también sucede eso, que entregamos la responsabilidad al asesor y a veces yo no desarrollo esa capacidad, lo que tú decías hace un momento, de sabiduría en dónde voy a poner mis inversiones y mi patrimonio, y creo que es fundamental. Sí, por supuesto. Entonces, para eso son finanzas básicas, claro, que como por ahí se lo escuchaba a alguien, no es tan simple como saber sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿no? Sí tener, como dices tú, es muy importante, yo
yo soy partidaria de tener gente que me dé una visión externa, porque a veces uno se envicia. Claro. Pero es muy importante el beneficio de la duda, claro. ¿No? Okay. Porque a mi papá, de hecho, también le sucedió que invirtió en una casa de bolsa, que le dijeron, bueno, es que lo vamos a colocar así y así y así. Uh-huh. ¿Y qué le sucedió? Pues el asesor nunca se comunicó. Entonces, cuando mi papá revisa su estado de cuenta, en lugar de tener el doble, pues tuvo un decremento en su patrimonio. Y la respuesta del asesor fue, pues es que lo invertimos en algo que implicaba un alto riesgo y no sé qué, y hubo una variante tal, y pues mi papá también ya no supo ni cómo pelear esa situación, ¿no? O sea, porque creo que las personas siempre buscamos naturalmente cómo ganar, uh-huh, en lugar de cómo preservar, exacto, lo que tenemos. Exacto. Y en este momento de tanta volatilidad en el mercado, es muy importante primero aprender a saber cómo mantener ese recurso, de que no tenga merma, sin contrario, ¿no? Poderlo hacer crecer. Pero en primera instancia es saber cómo no perder. Cómo mantenerlo, claro. Sí, cómo no perder. Exacto. Bere, ¿cuáles son los retos que tú ves en términos de inversión en este momento? Los retos que en este momento se están presentando a nivel mundial, uh-huh, van muy ligados con esta cuestión de el poder conocer respecto a inversiones de impacto. Okay. Inversiones que van ligadas a ESG, uh-huh, que es un término que se asocia a inversiones sustentables. Okay. ¿No? Como lo que yo hago, en donde estoy poniendo mis recursos, van a permear para una mejor estabilidad en nuestro planeta Tierra, en nuestro ambiente. Va ligado a un término de bienestar social. ¡Qué belleza! Y van igual ligados a un término de poder generar pues un ecosistema que permita también el poder mantener el capital pues con una ganancia significativa, ¿no? Entonces es muy importante también tener este tipo de cultura, porque no todos los grandes capitales pues quieren invertir en ESG o le están dando el valor que deberían de tener. Nos hace falta cultivarnos muchísimo y familiarizarnos con estos términos, poder saber qué empresas más bien sí están haciendo este tipo de inversiones, y a través de, o siguiendo qué estrategias, qué mediciones están haciendo para realmente poder determinar qué es una inversión ESG. Creo que es muy importante también en este mercado, en este momento, estudiar cómo se están comportando los mercados, uh-huh, hacia dónde están apuntando, y es muy importante el poder mantenerse al día siempre, como lo decía, en la parte social, ¿no? Porque pues, lo vemos en un mundo interconectado en donde el hombre más millonario de el planeta en este momento en su cuenta de Twitter dijo lo de hoy es invertir en Dogecoin. Entonces esa moneda, esa criptomoneda ahorita está teniendo así un crecimiento importante,
pero que al final de cuentas dices, bueno, o sea, no hay realmente todavía regulaciones al respecto y está tomando valor, pero puede haber todavía riesgo. O sea, es también muy importante saber hacia dónde va la parte tecnológica de las criptomonedas, las regulaciones que van a haber en cuanto al término igual fiscal, porque ya se viene precisamente un impuesto global que va ligado o enfocado más bien principalmente a estas plataformas tecnológicas, ¿no? Interesante, eso está cambiando también el mercado de las inversiones a nivel global gracias a la tecnología. Y lo que decías hace rato, nos permite incluso tener mayor inclusión financiera, porque si tú ya puedes invertir a través de tu celular desde 5,000 pesos, esto pues de alguna manera nos ayuda a hacernos responsables de nuestra creación de patrimonio, porque ya tienes opciones, hay que tener cuidado. Y lo que tú nos decías, seguirlas, acercarnos a expertos, aprender, pero herramientas hay al día de hoy mucho más de las que teníamos incluso yo creo que hace 10 años. Sí, totalmente. Ya hay más información. Se ha puesto de moda, si me permites utilizar así el término, se ha puesto de moda el querer formar club de inversionistas, el querer hablar muchísimo más de finanzas personales y todo eso. Bueno, en México la verdad es que no tenemos todavía una cultura de inversión realmente fortalecida, que hay mucho camino todavía por recorrer en ese sentido. No todas las personas tienen la capacidad de poder hacer inversiones y pues mientras vemos mercados muchísimo más desarrollados en estos temas, nosotros apenas pues vamos a una milla de distancia. Claro, que eso es muy interesante y voy a tomar ese tema para un poco ir cerrando nuestra conversación, si estás de acuerdo, y que platiquemos justamente de la empresa, de tu empresa, de Latin America Invest Corp, y también sobre lo que estás haciendo en Mujeres Invirtiendo y en el fondo en el que estás, para poder pues transmitirlo a quienes nos están escuchando y aprender de ello también. Muchísimas gracias por el espacio para hablar de Latin America Invest. Latin America Invest es una firma de administración de patrimonio, justamente, que va enfocado para empresarios que ya dicen, bueno, construí una empresa que tiene ya más de 20 años en el mercado, que sé lo que cuesta mantenerla, que ya va sólida, que el valor de este patrimonio que se ha recaudado a lo largo de este camino empresarial, pues es un poco mayor a los $10 millones. Okay. Y que son empresarios que buscan, como te decía, cuidar ese patrimonio. O sea, antes de decirle al empresario, oye, mira, si vienes y nos dejas asesorarte, vas a empezar. No, porque en realidad lo que hacemos nosotros es ser esa oficina familiar para estos empresarios que le van a ayudar a cuidar ese patrimonio, que le van a ayudar con el tema de la asociación de la empresa, que en realidad nosotros nos casamos con nuestros clientes porque pues tenemos esa gran responsabilidad y reto de ayudarles a mantener su ecosistema de riqueza, ¿no? Entonces, es una plataforma que en realidad lo que busca es ofrecer un servicio, una solución integral de negocios y de inversión. O sea, ¿cómo puedes seguir tú generando sin perder lo que ya tienes, ¿no? No somos como los clásicos fondos de inversión
porque muchos son fondos institucionales. Y nosotros realmente pues somos, como te decía, un grupo de empresas que se asocian y que dicen, a ver, aquí realmente está el negocio, ¿no? Somos muy cuidadosos. Todo también depende mucho del perfil del empresario y del inversor, y que decide o no asumir el poder invertir en cierto mercado o en cierto negocio. Principalmente nosotros invertimos o estamos metidos en agronegocios, en infraestructura, en servicios financieros, en logística, porque es donde se ha tenido experiencia. O sea, la firma comienza con la familia Valenzuela Meyer. Ellos vienen del norte de Tucumán, están metidos en temas de agricultura y que tenían una pequeña herencia. Pues un amigo les dice, vamos a invertir fuera de nuestro país. Entonces, en vez de ganar, pierden $1 millón al año, y ahí es cuando dicen, bueno, y ahora vete a ver qué fue lo que pasó, ¿no? Con nuestro dinero. Le dicen a Damián, que es ahora el actual presidente de la compañía, le dicen, oye, pues vete a ver qué pasó, tú como abogado, recién salido de la carrera, él se va, le gana el caso a JP Morgan. JP Morgan dice, bueno, qué tipo tan más listo, pues ahora vente, vamos a trabajar juntos. Le trabaja un ratito a este banco y después él se vuelve a su Argentina, y entonces ahí es cuando amigos y familiares que estaban en las mismas situaciones le dicen, oye, ayúdame también a mí, por favor. Y de esa forma nosotros comenzamos a crecer de el norte de Argentina pues para arriba, y ahora gracias a Dios ya estamos posicionados en más de 10 países, en 4 continentes, ¿no? Y también formamos ya un grupo, un holding de 20 compañías que están inmersas en poder brindar estas soluciones integrales de negocio y de inversión. Entonces, gestionamos ahorita con la pandemia, gracias a Dios, porque hemos sido afortunados en ese sentido. Crecimos nuestra cartera, ya estamos más arriba de los $3.5 billones en gestión de activos, y pues nuestra facturación también se ha incrementado un poquito más. Entonces, pero el año pasado sí que fue una situación difícil, porque como lo que buscamos es como no perder, pues la verdad tuvimos que sudarle un poquito ahí en ver cómo no perder, hacia dónde íbamos a ir. Todo el panorama parecía muy incierto, y pues gracias a Dios que hemos tenido esta visión de poder saber hacia dónde movernos en estos tiempos tan volátiles. Qué maravilla, Vanessa. Y además, tú te trajiste el reto de traer la firma a México. Bueno, me traje el reto. Claro. Sí, realmente me traje el reto porque yo le dije a Damián, oye, pues es que lo que tú necesitas es un buen socio mexicano que te ayude a llegar por acá. Y bueno, él tenía experiencia en cámaras de comercio, realmente en gestión de un fondo, pues eran los fondos que en la asociación para la que yo trabajaba, pues se bajaban de la Unión Europea y eran más a fondo perdido, no eran fondos como los que ahorita ya me toca trabajar a mí. La compañía dice, bueno, nos encanta lo que estás haciendo, creemos que ciertamente viene un tema muy importante para el liderazgo femenino, así es que te vamos a dar $50 millones para que los gestiones. Y yo así, ¿no? Bueno, qué reto tan más grande. La verdad, como
Yo le decía a una persona, es que, ¿sabes? Como que no quiero hablar de esto porque está mal que lo haga, no vaya a sonar presuncioso. Y me dice, bueno, si tú no lo dices, ¿quién lo va a reconocer por ti? Entonces voy a presumirlo y voy a decir que orgullosamente fui, creo yo, el primer fondo en México, chiquito, no muy grande a comparación de otros fondos, pero sí el que tuvo el lente de género, o más bien el mandato de invertir en empresas dirigidas por mujeres, porque otra cosa es un fondo con lente de género, porque un fondo con lente de género es un fondo que dice, bueno, voy a invertir en una empresa, es un banco que tiene al 90% de los accionistas hombres, una sola mujer o ninguna mujer en el board, pero como tiene un producto para mujeres, pues eso ya se están invirtiendo en género, ¿no? Entonces acá no, acá es un fondo que invierte en compañías donde el 51% y la gerencia son mujeres. Son mujeres. Y entonces ha sido un gran reto porque también algo que pedimos es que tenga por lo menos 5 años de presencia, más bien de actividad fiscal, y que en el camino me he topado con startups, así que me dicen, yo apenas tengo 3, oh my God, tu producto es muy bueno, me gusta lo que haces, pero no cumples con el profile, ¿no? Y que no les pedimos cierto nivel de facturación. O sea, pero obviamente tiene que ser congruente, ¿no? Es como cuando vas al banco y pides un crédito, el banco que te dice, oye, pues no te voy a prestar más de la capacidad financiera que no tienes para pagar, ¿no? Entonces, bueno, lo que te decía, nosotros no pedimos un ticket mínimo de facturación y quiero decirte que al poco tiempo de que nosotros comenzamos con este fondo dirigido a mujeres, a pymes dirigidas por mujeres, el Banco Interamericano de Desarrollo dice, lanzamos un fondo de 50 millones para invertir en empresas dirigidas, pero el Banco Interamericano sí que les pidió un nivel mínimo de. Entonces, y yo creo que yo digo, pues la verdad es que de ahí fue moda o es moda ya ahora invertir en mujeres. Ya veo muchas microfinancieras invirtiendo en empresas dirigidas por mujeres, otras fintechs haciendo cosas y productos ya financieros ya para mujeres, ¿no? Entonces, qué maravilla, ver. Y esto se engloba perfecto con toda nuestra conversación, porque es justamente una mujer creando innovación, creando riqueza a través de apoyar a otras mujeres que además también están creando valor y creando riqueza. Entonces, esto es una belleza, es una bendición además. Me encanta, me encanta. Muchas gracias y además estás participando en un movimiento que se llama Mujeres Invirtiendo, ¿verdad? Exactamente, que son mujeres que están dentro de fondos institucionales y otros que de igual manera son de family office y así. Y que, bueno, básicamente lo que hace este grupo de Mujeres Invirtiendo, pues es reunir a mujeres que están en este grupo, en estas empresas, y que tienen poder de decisión de inversión. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Nos capacitamos, nos retroalimentamos y de igual manera, si vamos viendo que hay oportunidades para poder participar a nivel ya de liderazgo, de toma de decisión, dentro de los fondos, pues nos vamos pasando esas oportunidades profesionales que están en el mercado, porque la gran mayoría de toma de decisión
dentro de los fondos pues todavía sigue estando en manos de hombres, ¿no? Y lo que queremos buscar con este grupo de mujeres invirtiendo en capital privado, pues precisamente es que haya más mujeres. Ana Raptis, que es nuestra líder, ella es una australiana con corazón de mexicana, que es una mujer con capital propio que está invirtiendo como ángel inversionista, ¿no? Entonces es la que constantemente ahí nos está dando información de cómo invertir, cuáles parámetros seguir, de igual manera brindándonos información que nos pueden ayudar también a empoderar o a darle potencia a las empresas en las que estamos invirtiendo. Entonces, ha sido maravilloso. Qué hermosura. ¿Te parece? Sí, ha sido una conversación maravillosa. Y fíjate que siempre cuando vamos a cerrar o para cerrar, yo trato de tomar aquellos puntos más importantes que tú nos has compartido y que nos están inspirando para compartirlo, para comentarlo con quienes nos escuchan y que quede de alguna manera como siempre una semillita sembrada de la inspiración que tú nos estás dando. Y entonces un poco para ir cerrando nuestra conversación, ¿te parece si vamos compartiendo estas ideas? Y luego, por supuesto, si tú tienes algunas otras que podamos sembrar en este espacio para poder seguir inspirando, sería maravilloso, y con eso ir cerrando nuestra conversación. Lo primero que Bere nos comparte es el hablar de patrimonio, el hablar de capacidad de creación de riqueza. Estamos hablando en las mujeres, estamos hablando de una virtud, y eso nos convierte en una mujer virtuosa. Estamos hablando también de sabiduría. Ella nos compartió que todos nacemos con las mismas capacidades para generar prosperidad y que de nuestra creatividad es de donde parte esa creación de riqueza. Nos comentó también, y esto me encanta, Bere, muchas gracias, no ser víctimas, no victimizarnos, no importa en el lugar en donde estés, no importa en la situación en la que estés, incluso en el estatus social en el que estés, no permitir ser víctimas de la circunstancia que estamos viviendo. Al ser mujeres, tenemos la capacidad de poder generar bienestar, generar riqueza, que no solamente es material. Ella nos hablaba que, Bere, muchas gracias, que la riqueza tiene mucho que ver con el ser, con quienes somos, el ser, y que esto va mucho más allá de solamente una capacidad material. Es algo que se nos ha dado más allá pues estamos hablando de una capacidad espiritual incluso, y que en ese sentido tenemos que dejar de ser víctimas y no permitir que cualquier circunstancia o que alguna circunstancia, no importa la que sea, nos comentó varias experiencias, de alguna manera no permitan que crear esta riqueza en nosotras. Habló también, que esto es una belleza, de que la riqueza parte de la administración y que tenemos que crear una cultura de prevención patrimonial. Hay que hablar de ello, que no nos dé miedo. Si somos esposas, si somos hijas, si estamos solas, es bien importante crear en nosotros una cultura de prevención patrimonial y aprovechar los momentos que estamos en familia para esto. Me encanta, Bere, muchas gracias, para crear nuestro ecosistema de riqueza en familia, y nunca es tarde para poder empezar.
yo creo que esta idea es maravillosa. Otro tema, ya hablando de inversiones, que Bere nos comparte el día de hoy, que es una hermosura, es que todos somos inversionistas, invertimos nuestro tiempo, que como nos comentó es finito, invertimos nuestro esfuerzo, y entonces en ese sentido hay que darle valor a lo que tenemos. Y hablando de inversiones, ella nos comparte que hay que buscar siempre asesoría, que hay dos tipos principales de formas de invertir, bueno, tres en realidad: es compra de acciones, que es en la bolsa, a invertir en economía real, o sea, capital privado, que esto es una maravilla. Yo creo que habría que platicar más sobre este tema. Y el otro es hablar de inversión inmobiliaria, todo lo que tiene que ver con real estate. Siempre, como ella nos decía, no poner los huevos en la misma canasta, hay que diversificar nuestro patrimonio, y sobre todo la estrategia en este momento es aprender a mantener nuestros recursos, y después ya hablaremos de crecer, pero ahorita aprender a mantener nuestros recursos. Y siempre pues informarnos, ver hacia dónde van las tendencias, saber hacia dónde va el mercado, aprender un poco más y empezar a hablar un poco más sobre inversiones sostenibles. Y la belleza de todo, que lo dejé al último, es la riqueza es sabiduría de vida. Bere, muchísimas gracias por esto que nos compartes. Es de bendiciones, de maravilla, y es de crear esa semillita en nosotras, siendo mujeres, lo que significa el patrimonio, lo que significa la creación de riqueza, y lo que también significa el abrirnos a hablar sobre ese tema y a construir para nosotros por el bienestar de todos y de todas. Hombre, Tania, pues la verdad que qué maravilla. Ahora tú formas parte de mi ecosistema de riqueza, porque también pues eres una mujer espléndida, que precisamente a través de tu expresión pues enriqueces el alma, cuando tú le sonríes a alguien, persona, le reconoces que es un ser maravilloso, que es un ser extraordinario. No sabes el impacto tan grande que puedes crearle y la diferencia de cómo le puedes cambiar el día a esa persona. Así es que te agradezco muchísimo también tus palabras, la hermosa sonrisa que tienes, y que de verdad yo creo que eso es lo que tu público te va a seguir enamorando de ti, gracias a esa hermosa sonrisa que tienes y la maravillosa forma también de poder presentar a quienes nos invitas a formar parte de este emprendimiento. Y algo que creo que es muy, muy importante, Tania, quienes estamos aquí tenemos una responsabilidad muy grande, porque la gente que está del otro lado nos presta sus oídos. Claro. Y que una persona te preste su tiempo, como lo decía hace un momento, su atención, es un compromiso muy grande y que tenemos que aprender a respetar bastante, ¿no? Entonces, muchísimas gracias también a toda la audiencia de Tania. Continúen apoyándola, continúen acercándose a Tania. Yo creo que Tania también tiene muchísimas cosas que decirnos, quienes ya la conocen de tanto tiempo. Gracias por apoyar también lo que ella está haciendo ahora, que es muy, muy valioso y muy importante para todo lo que a nivel social y mundial estamos viviendo. Gracias, Bere, gracias.
Eres una hermosura y de verdad que te agradezco por acompañarnos el día de hoy y por sembrar esta semillita de riqueza también en esta edición, para además cerrar con broche de oro esta edición de Mujeres que Inspiran. Te agradezco mucho y a mí me encantaría que no sea la última vez, que podamos seguir hablando de estos temas y que poco a poco sigamos también enriqueciéndonos y enriqueciendo allá afuera, porque para eso estamos aquí, para transformarnos y para transformar. Gracias por estar nuevamente y nos vemos muy pronto. En efecto, hasta luego y muchísimas gracias. Gracias.